estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Lo haces bien. Lo haces bien. Fe en peligro de extinción. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio, soy el pastor principal de la Iglesia Lego de las Buenas Nuevas. Tú estás en nuestro canal de YouTube y qué placer recibirte y poder juntos aprender lo mucho que aprendemos en cada uno de estos mensajes. Hoy quisiéramos pensar en la fe, porque la fe es algo que consideramos que está en peligro de extinción. Mucha gente habla y dice tener fe. Creen que tener conocimiento de Dios o conocimiento de algo espiritual es igual a fe. Y ciertamente vemos como muchos dicen cosas como, por ejemplo, yo le tengo fe a este remedio, yo le tengo fe a esta persona, yo tengo fe que cuando fulanito ora pasa algo.
Y realmente para nosotros este tiempo es tan importante y tan valioso que nosotros volvamos a entender lo que es la fe. Porque fe no es positivismo. Mucha gente hoy en día es positivista, sí, porque se me va a dar esto, se me va a dar aquello, se me va a dar... Y creen que porque lo dices y lo dices y lo dices se va a cumplir. Hay gente que hay conceptos de vida hoy en día que nos enseñan que yo soy mi seguridad, yo soy mi fe, yo soy la salud. Y la verdad es que de nosotros no se desprende eso. Tenemos que entender entonces qué es la fe, porque hoy en día la humanidad se está diseñando a su propio Dios, a su imagen y semejanza. Y lo cierto es que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y a su semejanza. Entonces justamente por eso hoy estamos iniciando una serie muy interesante que se llama Fe en peligro de extinción. Y esta serie vamos a estar aprendiendo, vamos a estar agarrando ideas y vamos a estar comprendiendo lo que verdaderamente es la fe según lo que nosotros creemos que es la verdad, que para nosotros, lo que nos hacemos llamar cristianos, lo que decimos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, la verdad no puede ser otra que lo que está en la Biblia. Entonces va mucho más allá de las religiones, va mucho más allá de que tú y yo seamos católicos, evangélicos, pentecostales, mormones, X, Y, Z. Si tú dices seguir a Cristo y crees que la Biblia es la verdad, bueno, entonces tenemos que aprender qué nos enseñan las Escrituras en cuanto a la fe. Nosotros como creyentes tenemos dos versículos que usamos mucho para expresar lo que es la fe. El primero es Hebreos 11:1 y lo conocemos muy bien, que dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y lo decimos y lo repetimos como si eso exclusivamente es fe, aunque es verdad y es un principio, hay mucho más. Otro versículo que agarramos con mucha fuerza es 2 Corintios capítulo 5, el versículo 7, cuando Pablo les dice: vivimos por fe, no por vista. Entonces pareciera que encerramos la fe solamente en creer, que si tú crees, eso es tener fe, que si tú estás creyendo, esperando algo que todavía no has visto, ya eso se llama tener fe. Y no dudo que eso sea parte de la fe, porque lo vemos en esos versículos. Pero cuando vemos el contexto completo de la Biblia, hablando acerca de la fe, aprendemos muchas otras cosas más. Algo que es clave para nosotros es la cultura en la que vivimos. Somos occidentales y es muy diferente para nosotros la comprensión de la fe como lo era para las personas que escribieron la Biblia, que fue escrita en una cultura oriental. Fue escrita en otros idiomas, fue escrita de otra manera y para ellos entendían un poco más lo que querían decir en su escritura y en su cultura. Y para nuestros tiempos debemos entender que fe está lejos de solamente creer, de solamente repetir como un loro y decir declaro, anuncio, proclamo, porque la verdad es que la fe va mucho más allá de eso. La fe no nace en mí, nace en Dios. Y qué importante, qué valioso, qué relevante es para nuestros tiempos entender el significado real de lo que es la fe, que no es otro, si lo vemos en un contexto general de la Biblia, que dos palabras: confianza y fidelidad. Y quiero invitarte, allí donde tú estás, dilo conmigo, vamos: confianza y fidelidad. La confianza y la fidelidad son cosas que nos llevan a conocer y a creer en Dios, porque la fe va mucho más allá de repetir como un loro cosas que me han enseñado. Ahora, si nos vamos unos 1400 años antes de Cristo, Israel había salido de Egipto, y esta es una historia que a mí me encanta y la hablamos mucho porque allí están muchas bases de nuestras creencias. Israel había salido de Egipto, habían visto al Señor enviar plagas a Egipto para que ellos fueran liberados y habían visto a Dios abrir el mar en dos. Después de eso, Israel pasa unos 45 días, hasta la historia que quiero contarte hoy, unos 45 días desde que habían salido de Egipto camino a la tierra prometida. Y en Éxodo capítulo 16, que es lo que vamos a estar viendo un poco hoy, esta historia maravillosa, vemos al pueblo que llega en un momento en el que se le acabaron las provisiones, en el que se le acabaron las cosas, y empezaron y decían a Moisés y a Aarón, decían: tenemos hambre. Algo que es un detalle muy importante. Si tú has visto alguna película del éxodo de Israel, cuando salieron de Egipto a la tierra prometida, que estuvieron en el desierto, de repente tú ves algunas cuantas personas. Pero las pocas películas que yo he visto de esto no le hacen fe, no le hacen realidad a la cantidad de gente que eran.
porque algunas personas hablan de que eran 600,000 personas aproximadamente. Pero cuando nosotros vemos cómo la Biblia, en su contexto, cómo se contaban las personas, apenas habían 600,000 hombres. No contaban a los niños, no contaban a las mujeres, no contaban a los ancianos. Entonces quiere decir que este pueblo era alrededor de 2 millones de personas. ¿Tú te imaginas cómo 2 millones de personas, así lleven todas las arepas que lleven, se lo van a consumir inmediatamente? Era una cantidad gigantesca de personas. Estaban hambrientos. Llegó un momento en el que estaban desesperados. Y una gente que acababa de ver hace unos días el mar abrirse en dos para que ellos caminaran, deberíamos decir, tienen que responder con fe. Pero vamos a ver cómo ellos respondieron, porque respondieron no de acuerdo a lo que para ellos era la fe. En Éxodo 16:2 vemos como dice: allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. Moisés y Aarón eran los líderes que sacaron a Israel de Egipto. Ahora la gente estaba molesta y murmuraban contra ellos. Su fe se debilitó. Hace apenas pocos días, hace apenas más de un mes, habían visto el mar abrirse. Apenas un tiempo atrás habían visto las plagas como un milagro de Dios para la liberación de ellos. Y hoy están murmurando contra los líderes porque aunque decían tener fe, no la estaban practicando, no la estaban viendo, sino que estaban con murmuración, haciendo lo que no tenían que hacer. Si seguimos leyendo el capítulo 16 de Éxodo, vemos esto: ¿cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto?, les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes han traído nuestra comunidad a este desierto para matarnos de hambre a todos. Cuando vemos esto y entendemos cómo esta gente estaba con hambre reclamando algo, podemos creer que nosotros somos mejores que ellos. Pero algo que revelan los tiempos difíciles es cuál es nuestro corazón real. Y en estos tiempos de coronavirus, y en estos tiempos en que la fe debe ser mostrada, ¿cuánta murmuración hacemos? ¿Cuánta queja tenemos? ¿Cuántas cosas que no debemos decir hemos dicho? Quizás hemos dicho como que ya han pasado 90 días, ya han pasado 100 días desde que arrancamos con esto. Y todavía, ¿cómo voy a tener mi negocio? Mi negocio no da para seguir aguantando esto. Qué importante es que nosotros entendamos que la humanidad es humanidad y que pareciera que todos somos iguales. La murmuración demuestra cuán desagradecidos somos con Dios y con su provisión. Demuestra que no tenemos fe. Quiero preguntarte, ¿has murmurado en estos tiempos contra Dios, contra la situación? ¿Has estado murmurando contra alguien? Muy bien, entonces con todo esto en mente, viendo a este pueblo que murmuraba y viéndonos a nosotros mismos, que murmuramos y nos quejamos, y la verdad es que la fe no es tan activa o tan fuerte como muchas veces quisiéramos, ¿qué hacemos para transformar nuestra fe? Y es importante para estos tiempos que nosotros veamos qué podemos hacer para que nuestra fe sea fe real. ¿Cuál es la fe de la Biblia que debemos abrazar? ¿Cuál es nuestra fe real? Y en esto vamos a hablar de dos cositas puntuales. Primero, debemos ser pacientes. Amigo mío, sea paciente. La Biblia nos invita en distintas partes a ser pacientes. Y la paciencia tiene mucho que ver con fe. Veamos por qué. Santiago nos lo dice en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago nos está diciendo que cuando vienen pruebas, algo va a producirse en nosotros, y ese algo seguramente va a ser paciencia. O sea, la paciencia va amarrada a los momentos difíciles. Por eso Dios nos envía momentos difíciles. Dios no envía momentos difíciles porque está sentado en un trono pensando, ¿cómo voy a embromar a esta gente hoy? No, Dios está permitiendo muchas veces, dejando que pasen cosas en nuestra vida, porque quiere que seamos más pacientes, quiere que aprendamos a confiar, a esperar, a tener paciencia en Él. Y usted dirá, ¿qué más paciencia? Tengo tantos años esperando por ese milagro, por eso que quiero en mi vida.
Hey, tranquilo. Paciencia siempre va a ser sinónimo de resistencia. Y para tener paciencia hay que tener resistencia. Tenemos que aprender a resistir. Por ejemplo, ¿tenías planes para este año? Cierto que se te desbarataron. Yo tenía toda una agenda del año. Nosotros como iglesia incluso teníamos toda una agenda que el año pasado nos sentamos a hacerla entre el equipo pastoral. Desarrollamos todo un año pensando, proyectando con fe. Pero la fe no es nada más declararla. La fe es que cuando las cosas que tú planeaste no pasan como tú las planeaste, es tener paciencia, resistencia y decir, sé que existe Dios y sé que Él tiene el dominio sobre todo lo que está pasando. Debo tener paciencia de que Él está al mando. Entiende esto y entiéndelo para tu vida y para todos los días de tu vida. Tu fe será tan fuerte como lo es tu confianza. Tu fe, mi fe, la fe de cualquier persona es tan fuerte como lo es nuestra confianza. Porque muchas veces nos desesperamos. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en que Dios está al control. Cuando tú sabes y entiendes que Dios está en control, tu fe te hace producir paciencia y esperas porque estás resistiendo y conoces quién es tu Dios. Lo segundo es que debemos ser agradecidos. Sea agradecido. Seamos agradecidos. No hay nada peor en la vida que alguien que sea desagradecido. Si usted quiere sanar la murmuración, si usted quiere sanar las cosas que no le gustan en su vida, empiece a ser agradecido. Empiece a quejarse menos y agradecer más. Empiece a ver la mano de Dios en las cosas bellas que están en su vida. Tesalonicenses, la primera carta de los Tesalonicenses nos dice en el capítulo 5, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira, Israel solo se dejó llevar por la desesperación. El pueblo estaba desesperado porque no estaban viendo la comida. No estaban dando gracias por la liberación que acababan de tener. No se sentaron a agradecer los milagros que acababan de ver. Solo estaban criticando. Y así somos muchas veces nosotros en nuestra vida. La mayoría de nosotros queremos es criticar más que agradecer. Y yo veía en estos días un humorista hablando de cómo somos los venezolanos en el saludo y cómo muchos venezolanos son tan groseros cuando saludan a alguien. Pero él hablaba de algo que es puntual y es cierto, que cuando la persona está aquí lo insultamos, le echamos broma, todo lo que sea. Pero cuando la persona se va, a otra persona que esté con nosotros le decimos, ese es tremendo tipo. ¿Y por qué nosotros no empezamos a hablarle a las personas de frente el agradecimiento que tenemos? Las cosas buenas que vemos y dejamos de quejarnos. ¿No cambiaría eso tu matrimonio, por ejemplo? ¿No cambiaría tu matrimonio si en vez de tanta crítica tú empezaras a decirle, mi amor, qué agradecido estoy con Dios por tenerte en mi vida? Y de repente tú dirás, no, pastor, pero es que usted no está casado con mi esposa o usted no está casado con mi esposo. Es cierto, pero también yo tengo a mi esposa y sé lo difícil que es vivir en matrimonio. Es una bendición mi esposa, pero vivir en pareja es todo un reto. Y yo estoy agradecido a Dios por ella, se lo digo todos los días. Porque aunque hay cosas que de ella que a mí no me terminan de encantar, muchas, como por ejemplo, ella es muy despistada. A mí eso me cuesta terrible, horrores. Pero la amo y estoy tan agradecido a Dios por tantas cosas de ella, que esa murmuración que puedo hacer se opaca por la grandeza de agradecimiento que tengo en mi corazón a Dios por la esposa que tengo. Una vez alguien me enseñó a ser agradecido. Me dijo, Antonio, si mañana tuvieras solamente las cosas por las que has agradecido, ¿qué te quedaría? Empecé a reflexionar en cosas tan sencillas como mis dientes. Empecé a reflexionar en cosas tan sencillas como el cabello. Porque ¿cuánta gente llora porque no tiene cabello? Está sufriendo porque no tiene dientes. Y yo que los tengo no agradezco. ¿Cuántas cosas en tu vida y en mi vida tenemos que agradecer? Y las pasamos por alto. Tu fe será tan fuerte como lo es tu confianza. Te quiero invitar a tener confianza. Porque la fe es confianza, resistencia, es creer. Si no queremos que la fe siga estando en peligro de extinción, nosotros debemos empezar a buscar a Dios con más intención. Debemos empezar a tener una relación con Dios de agradecimiento más que de murmuración. Debes empezar a buscar a Dios, no por lo que Él puede darte, sino por lo que Él es.
y Él es más que suficiente. Israel finalmente recibió un inmenso milagro. Vinieron unas codornices y comieron hasta saciarse. Empezó Dios a darles maná del cielo y empezaron a comer todos los días del milagro de Dios. Con todo y eso, si seguimos viendo su historia, vinieron más tiempos de murmuración, más tiempos de queja que de agradecimiento. Hoy, tú y yo tenemos en nuestras vidas, en nuestras manos, tenemos la capacidad de empezar a cambiar y a entender lo que es la fe realmente. Y que esa fe sea confiar y agradecer. Que esa fe sea agradecer todos los días todo lo que Dios ha hecho por nosotros y todo lo que Dios tiene para nosotros. Quiero invitarte a que juntos podamos orar, podamos confiar en Dios y podamos decirle a Dios: tú eres más que suficiente. Confío en ti. ¿Te gustaría decirle a Dios que confías en Él? ¿Qué tal si allí donde estás inclinas tu rostro por un minuto y le dices a Dios: quiero confiar en ti? ¿Qué tal si en vez de quejarte empiezas a agradecer? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por ti en las que tú puedes ser hoy agradecido con el Señor? Vamos, dile desde tu corazón: gracias. Gracias por la vida que me has dado. Gracias por todo lo que has hecho en mi vida. Te agradezco. Y en medio de una actitud de agradecimiento, te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Sencillo, práctico y algo que queremos dejarte para esta semana, que debes estar y recordar, son dos cosas sencillas. Primero, recuerda. Segundo, agradece. Recuerda y agradece. Recuerda todo lo bueno que Dios ha sido en tu vida. Haz una lista y escribe todas las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Y agradece, haz oraciones de agradecimiento por todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Confía, resiste, porque eso es la fe bíblica, la fe verdadera. Y tú tienes la capacidad de tener fe en el Dios de tu salvación. Antes de irnos, te voy a invitar a suscribirte en nuestro canal aquí en YouTube. No olvides poner la campanita para que cada mensaje que subamos, allí esté la alerta y tú estés pendiente de todo lo que estamos haciendo. Por favor, queremos escucharte. En los comentarios queremos ver lo que estás viendo en estos mensajes y lo agradecido que estamos a Dios por tu vida y por la de todos nosotros. Bendiciones para todos. Fe en peligro de extinción.